A veces, lo más difícil no es el dolor, es no entender por qué llegó justo en el momento en que pensabas que por fin estabas avanzando. Hay personas que pueden soportar una caída, una decepción, incluso una pérdida, pero lo que realmente las rompe por dentro es esa sensación silenciosa de mirar al cielo y preguntarse, ¿por qué tenía que pasar así? Y quizá tú también has sentido eso. Tal vez hubo una noche en la que te quedaste mirando el techo sin poder dormir, repasando conversaciones, decisiones, señales que ignoraste, momentos que parecían pequeños pero que ahora tienen otro peso, como si algo dentro de ti estuviera intentando unir piezas que todavía no encajan. Porque cuando ciertas cosas ocurren, no solo cambian tus días, cambian la manera en que ves la vida, cambian tu forma de confiar, incluso cambian la manera en que hablas con Dios. Lo curioso es que muchas veces no es el gran golpe el que más transforma a una persona. A veces es el desgaste lento, la repetición, el cansancio de intentar entender algo que no tiene explicación inmediata, la sensación de estar haciendo todo lo posible, y aún así sentir que algo se derrumba en silencio. Hay personas que dejaron de creer en sí mismas no por un fracaso enorme, sino por pequeñas decepciones acumuladas. Hay quienes se volvieron fríos porque un día se cansaron de esperar respuestas, y también hay quienes comenzaron a cambiar justo después de vivir algo que jamás habrían elegido, porque algunas experiencias llegan como una interrupción, como si la vida apagara el ruido de golpe para obligarte a escuchar algo más profundo. Y no, eso no significa que todo sufrimiento tenga una explicación mágica. Tampoco significa que cada herida venga enviada como una lección perfecta. La vida es mucho más compleja que esas frases rápidas que intentan simplificar el dolor humano. Pero hay momentos que, con el tiempo, hacen que uno se detenga y piense, si esto no hubiera pasado, quizá yo seguiría dormido en la misma versión de mí. Eso es lo inquietante. A veces el cambio no empieza cuando ganas algo, empieza cuando algo se rompe. Y quizá por eso este tema toca algo tan sensible dentro de tantas personas, porque hay heridas que todavía siguen abiertas, pero al mismo tiempo hay una pequeña parte dentro de uno que sospecha que todo esto podría estar empujándolo hacia una verdad que antes no podía ver. No una verdad grandiosa, no una revelación espectacular, algo más íntimo, más incómodo también, como darte cuenta de cuánto tiempo viviste tratando de cumplir expectativas ajenas, o descubrir que llevabas años pidiendo algo que en el fondo no te hacía bien, o aceptar que estabas tan acostumbrado al ruido exterior que ya no podías escuchar tu propia alma. Y cuando empiezas a notar eso, algo cambia. Las mismas situaciones ya no se sienten igual. Las conversaciones superficiales comienzan a cansarte. Las distracciones pierden fuerza. Incluso ciertos lugares empiezan a sentirse extraños, como si ya no pertenecieran a la persona en la que te estás convirtiendo. Mucha gente describe esta etapa como confusión. Otros la llaman crisis. Algunos sienten culpa por haberse alejado de lo que antes les daba seguridad. Pero también hay quienes, en medio de ese caos silencioso, comienzan a experimentar algo difícil de explicar. Una claridad que nace lentamente dentro del dolor. No llega de golpe. No aparece una mañana como en las películas. Llega en detalles pequeños, en una conversación que te hace pensar durante días, en una sensación extraña al repetir los mismos errores, en el cansancio de seguir huyendo de ti mismo, en esa pregunta persistente que vuelve aunque intentes distraerte. ¿Y si todo esto está intentando mostrarme algo? Tal vez ahí empieza el verdadero cambio, no cuando tienes todas las respuestas, sino cuando dejas de escapar de las preguntas. Porque hay una diferencia enorme entre sufrir y permitir que el sufrimiento te revele algo. Y casi nadie habla de eso. La mayoría solo quiere salir rápido del dolor, taparlo, reemplazarlo, enterrarlo bajo trabajo, relaciones, ruido, entretenimiento o falsas certezas. Pero algunas etapas de la vida parecen resistirse a eso, como si insistieran en quedarse hasta que uno mire de frente aquello que lleva demasiado tiempo evitando. Y eso puede dar miedo. Da miedo descubrir que quizá no eras tan feliz como aparentabas. Da miedo aceptar que ciertas personas nunca iban a entenderte.
Da miedo reconocer que parte de tu identidad estaba construida alrededor de heridas viejas. Pero también hay algo profundamente humano en ese momento donde finalmente dejas de fingir fortaleza todo el tiempo. Cuando te permites admitir que estás cansado, que no entiendes muchas cosas, que necesitas silencio, que necesitas volver a sentir algo verdadero. Porque a veces Dios no entra en la vida de una persona a través del triunfo, a veces entra a través de una grieta, a través de una pausa inesperada, a través de un final que parecía injusto. Y aunque nadie puede afirmar con certeza el sentido completo de lo que vive otro ser humano, hay experiencias que, vistas de distancia, terminan revelando algo importante. Algunas caídas no llegaron para destruirte completamente, sino para interrumpir una dirección que ya estaba vaciándote por dentro. Quizá todavía no puedes verlo del todo. Quizá una parte de ti sigue peleando con lo que pasó. Eso es normal. Hay procesos que no se entienden mientras uno los está atravesando. Hay heridas que primero arden y solo después enseñan. Y hay verdades que llegan despacio, porque si aparecieran demasiado pronto, tal vez no estaríamos listos para sostenerlas. Pero hay algo más, algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Y es que el momento en el que más perdido te sentías pudo haber sido también el momento en el que comenzaste a despertar. Porque tal vez el verdadero problema nunca fue únicamente lo que perdiste. Tal vez era aquello en lo que te estabas convirtiendo mientras intentabas no perderlo. Y cuando empiezas a mirar eso con honestidad, la historia cambia por completo. Hay personas que pasan años creyendo que lo que sienten es normal, hasta que un día el cuerpo empieza a hablar más fuerte que la mente. El cansancio ya no se va durmiendo una noche completa. La ansiedad aparece incluso en momentos tranquilos. Las sonrisas comienzan a sentirse automáticas. Y entonces ocurre algo extraño. Sigues haciendo tu vida, sigues respondiendo mensajes, trabajando, cumpliendo responsabilidades, pero por dentro sientes que algo se desconectó hace tiempo. Muchos no saben ponerle nombre a eso, porque desde afuera todo parece estar relativamente bien. Pero hay una diferencia enorme entre sobrevivir y sentirse verdaderamente vivo. Y quizá una parte de ti ya lo venía notando desde hace mucho, tal vez en esos momentos donde terminabas el día sintiendo un vacío difícil de explicar, o cuando conseguías algo que antes deseabas muchísimo y aún así la satisfacción duraba apenas unas horas, como si hubiera una voz silenciosa preguntándote constantemente, ¿esto era todo? Lo más duro es que uno puede acostumbrarse a vivir así, acostumbrarse a ignorarse, a tragarse emociones, a seguir adelante aunque el alma esté agotada. Y a veces la vida continúa durante años en ese modo automático hasta que ocurre algo que rompe la rutina emocional. Una pérdida, una traición, una despedida inesperada, un fracaso que toca el orgullo, una etapa donde todo parece estancarse al mismo tiempo. Es ahí cuando muchas personas sienten que Dios las abandonó, porque cuando algo duele de verdad, la primera reacción casi siempre es preguntar ¿por qué? Y detrás de esa pregunta normalmente hay otra más profunda, una que pocas veces se dice en voz alta. ¿Por qué permitiste esto si yo estaba intentando hacerlo bien? Esa pregunta nace del cansancio, del desconcierto, del deseo humano de encontrar sentido cuando todo parece moverse en dirección contraria. Pero con el tiempo, algunas personas empiezan a notar algo inquietante. Antes de que todo cambiara afuera, ya había cosas rompiéndose por dentro. Tal vez llevabas demasiado tiempo ignorando señales pequeñas. Tal vez había conversaciones que evitabas porque te obligaban a mirar verdades incómodas. Tal vez seguías en lugares donde tu corazón ya no encontraba paz. O quizá estabas sosteniendo relaciones por miedo a la soledad, aunque algo dentro de ti supiera que te estabas apagando lentamente. Y eso no siempre se nota de inmediato. Hay quienes sonríen mientras se sienten vacíos. Hay quienes ayudan a todos mientras por dentro se sienten completamente perdidos. Hay quienes parecen fuertes solo porque nunca tuvieron espacio para derrumbarse. Por eso algunas crisis no empiezan el día que todo explota. Empiezan mucho antes, en silencios pequeños que nadie vio, en emociones acumuladas, en decisiones tomadas desde el miedo, en una desconexión lenta con uno mismo.
Y aquí es donde muchas personas viven una de las contradicciones más difíciles de aceptar. Aquello que más querían conservar, quizá también era lo que más las estaba alejando de sí mismas. Eso puede ser una relación, una imagen, un sueño, una versión antigua de quién eras. Porque no todo lo que uno ama necesariamente le hace bien, y entender eso duele muchísimo, sobre todo cuando invertiste años enteros intentando salvar algo que ya no podía sostenerse igual. Hay personas que siguen insistiendo porque creen que rendirse sería fracasar, pero a veces el verdadero desgaste viene de luchar eternamente contra una realidad que ya cambió. Y quizá por eso ciertos finales se sienten tan violentos emocionalmente, porque no solo pierdes algo externo, también se rompe la narrativa que habías construido sobre tu futuro, la idea de cómo debía verse tu vida, la ilusión de control. Ahí es donde comienza uno de los procesos más incómodos que puede vivir un ser humano, quedarse sin respuestas claras. Porque mientras todo está estable, es fácil pensar que entendemos quiénes somos, pero cuando la vida nos quita certezas, aparece algo mucho más honesto. Tus miedos reales, tus dependencias emocionales, tus heridas antiguas, la manera en que buscabas validación sin darte cuenta. Y no, eso no significa que el dolor sea bueno o que haya que romantizar las heridas. Hay pérdidas profundamente injustas, hay experiencias que dejan marcas reales, hay momentos que cambian a las personas para siempre. Pero incluso dentro de eso, muchas veces nace una pregunta distinta, una que aparece más adelante cuando el caos baja un poco. ¿Qué estaba intentando mostrarme esta etapa sobre mí? Esa pregunta transforma todo, porque ya no se trata únicamente de recuperar lo perdido. Se trata de entender por qué ciertas cosas tenían tanto poder sobre tu paz interior, por qué necesitabas tanto la aprobación de alguien, por qué seguías aceptando migajas emocionales, por qué confundías costumbre con amor, por qué te sentías culpable cada vez que pensabas en elegirte a ti mismo. Y mientras más profundo miras, más descubres algo incómodo. Muchas veces el mayor miedo no era perder personas, planes o estabilidad, era quedarte a solas contigo, con el silencio, con las preguntas pendientes, con esa sensación de no saber realmente quién eres cuando nadie espera nada de ti. Por eso algunas etapas parecen tan oscuras, porque ya no puedes distraerte igual. Lo que antes funcionaba para anestesiarte pierde efecto, y entonces empiezas a escuchar pensamientos que llevaban años enterrados bajo la rutina. Recuerdos, arrepentimientos, deseos olvidados, partes de ti que sacrificaste para encajar. Y aunque eso puede sentirse abrumador, también hay algo profundamente importante ocurriendo ahí. Porque a veces el alma necesita quedarse sin ruido para empezar a reconocerse otra vez. No de manera mística ni perfecta, de manera humana, lenta, frágil, real. Tal vez por eso algunas personas, después de tocar fondo emocionalmente, comienzan a cambiar en cosas pequeñas que desde afuera parecen insignificantes. Empiezan a valorar más la paz que la apariencia, se cansan de conversaciones vacías, necesitan más verdad y menos espectáculo. Dejan de perseguir ciertas cosas no porque hayan perdido ambición, sino porque entendieron el precio interno que estaban pagando. Y aunque todavía tengan dudas, ya no pueden volver a vivir igual que antes. Porque cuando algo dentro de ti despierta, aunque sea apenas un poco, las viejas máscaras comienzan a sentirse demasiado pesadas. Y quizá ahí está una de las razones más difíciles de aceptar sobre ciertas etapas dolorosas. No llegaron únicamente para quitarte algo. Tal vez también llegaron para mostrarte cuánto tiempo llevabas alejándote de ti mismo sin darte cuenta. Hay recuerdos que no desaparecen aunque pasen los años, no porque hayan sido necesariamente los más grandes, sino porque marcaron un antes y un después dentro de ti. A veces basta una escena pequeña para cambiar la manera en que una persona se mira a sí misma. Una llamada que llegó demasiado tarde, una conversación que nunca ocurrió, un abrazo que faltó justo cuando más se necesitaba. O incluso un momento aparentemente normal en el que, sin saber por qué, sentiste que algo dentro de ti se quebró en silencio. Lo más inquietante es que muchas transformaciones profundas comienzan así, no con un estruendo, sino con una sensación difícil de explicar.
como si una parte de tu alma empezara a cansarse de seguir viviendo desconectada de lo que realmente siente. Y durante un tiempo intentas ignorarlo. Te dices que es una etapa, que pronto volverás a sentirte como antes, que solo necesitas descansar un poco, distraerte, enfocarte en otras cosas. Pero hay vacíos que no se llenan cambiando de rutina. Hay heridas que no desaparecen ocupando cada minuto del día. Porque el problema no siempre es lo que te falta afuera. A veces el verdadero desgaste viene de cuánto tiempo llevas traicionando lo que sientes por dentro. Eso puede ocurrir de formas muy silenciosas. Cuando dices sí, queriendo decir no, cuando soportas vínculos que te drenan porque temes empezar de nuevo, cuando te acostumbras tanto a cuidar a otros que ya ni siquiera sabes cómo cuidarte a ti mismo, cuando conviertes el cansancio emocional en parte normal de la vida. Hay personas que viven años enteros funcionando así. Son responsables, están presentes para todos, cumplen con todo, pero por dentro sienten una tristeza constante que no saben explicar. Y lo más duro es que muchas veces ni siquiera se permiten reconocerla, porque aprendieron a minimizar sus propias emociones. Otros la pasan peor. No tengo derecho a sentirme así, debo ser más fuerte. Pero el alma no entiende de comparaciones. El dolor ignorado no desaparece solo porque alguien más también esté sufriendo. Y llega un punto donde el cuerpo, la mente y las emociones empiezan a pedir atención de maneras que ya no puedes controlar tan fácilmente. Ansiedad, irritabilidad, insomnio, desconexión emocional. Una sensación permanente de vacío, incluso rodeado de gente. Y entonces ocurre algo que asusta a muchas personas. Comienzan a cuestionar la vida que construyeron. No porque todo haya sido falso, sino porque empiezan a preguntarse cuánto de esa vida nació realmente de ellas y cuánto nació del miedo, de la costumbre o de la necesidad de ser aceptadas. Esa clase de preguntas cambian la forma de mirar todo. De pronto entiendes por qué ciertos lugares dejaron de sentirse como hogar, por qué algunas conversaciones comenzaron a agotarte, por qué ciertos vínculos ya no te daban paz, aunque antes parecieran indispensables. Y eso puede generar mucha culpa, porque cuando una persona empieza a transformarse internamente, no todos entienden el proceso. Algunos piensan que te alejaste, otros creen que cambiaste demasiado. Incluso hay quienes se incomodan cuando dejas de ocupar el rol al que estaban acostumbrados, porque no todo el mundo acepta con facilidad la nueva versión de alguien que antes siempre se sacrificaba en silencio. Tal vez durante años fuiste quien sostenía todo, quien escuchaba, quien cedía, quien intentaba mantener la calma aunque por dentro estuviera roto. Y quizá una parte de ti llegó a creer que ese era tu valor, estar siempre disponible, siempre fuerte, siempre dispuesto a salvar a otros. Pero vivir así tiene un costo emocional enorme. Porque llega un momento donde te preguntas quién te sostiene a ti, quién escucha tus silencios, quién nota el cansancio detrás de tus sonrisas. Y cuando esa pregunta aparece de verdad, algo empieza a moverse profundamente dentro de una persona. No siempre hacia afuera. A veces el cambio más importante ocurre en decisiones pequeñas. Dejar de perseguir a quien no muestra interés real. Aprender a guardar silencio en vez de explicar constantemente tu valor. Empezar a elegir paz aunque otros no entiendan tus límites. Darte permiso de descansar sin sentir culpa. Son cambios discretos, pero transforman la vida desde la raíz. Porque poco a poco descubres algo que antes parecía imposible. No necesitas destruirte emocionalmente para merecer amor, aceptación o compañía. Y esa comprensión suele llegar después de mucho dolor. Después de noches donde pensaste que jamás saldrías de cierta tristeza. Después de sentirte perdido incluso rodeado de personas, después de tocar ese punto donde ya no podías seguir fingiendo que todo estaba bien. Tal vez por eso algunas experiencias parecen partirte en dos, porque una parte de ti ya no podía seguir viviendo como antes, aunque todavía no supieras cómo cambiar. Y aquí es donde muchas personas comienzan a mirar sus heridas desde otro lugar, no como castigos, no como pruebas místicas destinadas específicamente para ellas, sino como momentos que, aunque dolorosos, terminaron obligándolas a detenerse y ver aspectos de sí mismas que llevaban demasiado tiempo ignorando.
Eso no vuelve fácil el proceso. Hay días donde todavía duele. Hay recuerdos que siguen pesando. Hay preguntas que quizá nunca tengan una respuesta completa. Pero aún así, algo empieza a volverse más claro con el tiempo. A veces, perder el control de ciertas cosas obliga a una persona a reencontrarse consigo misma. Y quizá esa sea una de las experiencias más difíciles y más valiosas al mismo tiempo. Porque cuando ya no puedes sostener las máscaras, cuando te quedas sin energía para seguir aparentando fortaleza constante, aparece una versión más honesta de ti, más sensible, más consciente, más humana. Una versión que empieza a entender que sanar no significa convertirse en alguien perfecto. Significa dejar de abandonarte para poder encajar en lugares donde tu alma llevaba demasiado tiempo sintiéndose sola. Y cuando finalmente empiezas a comprender eso, incluso el dolor cambia de forma. Ya no es solamente una herida, también se convierte en una especie de espejo. Uno incómodo, sí, pero profundamente revelador. Llega un momento en ciertos procesos donde algo encaja por dentro, aunque la vida afuera todavía no esté completamente resuelta. No es euforia, no es una felicidad instantánea. Es algo más silencioso, más profundo, como si después de mucho tiempo corriendo en círculos, finalmente pudieras sentarte frente a tu propia historia y verla con otros ojos. Y quizá ahí ocurre uno de los cambios más importantes de todos. Empiezas a entender que no todo lo que perdiste era realmente paz. Algunas cosas solo eran costumbre, dependencia emocional, miedo a empezar de nuevo. Hay personas que descubren esto demasiado tarde. Pasan años intentando recuperar algo que en realidad ya las estaba consumiendo lentamente. Y no lo notaban porque el dolor conocido a veces parece menos aterrador que la incertidumbre del cambio. Por eso muchas veces insistimos tanto en salvar ciertas etapas, no porque sean buenas para nosotros, sino porque representan algo familiar. Y el ser humano puede acostumbrarse incluso a aquello que le hace daño, si eso le evita enfrentarse a lo desconocido. Pero llega un punto donde el alma se cansa de sobrevivir de esa manera. Y entonces aparece la grieta, la pausa, la ruptura, ese momento donde ya no puedes seguir engañándote igual que antes. Quizá fue una decepción la que abrió tus ojos, quizá una pérdida, quizá el agotamiento de sentir que dabas todo y aún así nunca era suficiente, o tal vez simplemente despertaste una mañana con la sensación insoportable de que estabas viviendo demasiado lejos de ti mismo. Ese tipo de despertar no suele ser cómodo, porque obliga a mirar verdades que habías evitado durante años. Verdades como aceptar que muchas veces buscabas amor donde solo había necesidad, o reconocer que intentabas salvar a otros porque no sabías cómo salvarte a ti mismo, o darte cuenta de que llevabas tanto tiempo buscando validación externa que olvidaste escuchar lo que realmente necesitabas. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, algo cambia profundamente. Ya no puedes regresar a ciertas dinámicas sin sentir el peso emocional que antes ignorabas. Ya no puedes fingir tranquilidad en lugares que drenan tu energía. Ya no puedes llamar amor a vínculos donde constantemente debes traicionarte para ser aceptado. Porque una vez que la conciencia despierta, incluso un poco, la mentira interior empieza a sentirse demasiado pesada. Y aquí ocurre algo muy humano. Muchas personas sienten tristeza al descubrir cuánto tiempo vivieron desconectadas de sí mismas. No tristeza dramática, una tristeza serena. La clase de tristeza que aparece cuando miras hacia atrás y entiendes que hubo etapas donde te abandonaste lentamente mientras intentabas mantener todo funcionando. Por eso algunas lágrimas llegan tarde. No aparecen durante el caos, aparecen después, cuando el corazón finalmente entiende lo que la mente todavía estaba intentando negar. Y aún así, dentro de todo ese proceso, comienza a nacer algo inesperado: compasión hacia uno mismo. No lástima, no victimismo, compasión real. La capacidad de mirar tus errores, tus heridas, tus decisiones desesperadas y entender que muchas veces solo estabas intentando sentirte amado, seguro o suficiente con las herramientas emocionales que tenías en ese momento. Esa comprensión puede transformar una vida entera,
porque deja de convertir el pasado en un enemigo constante y en lugar de preguntarte únicamente ¿por qué pasó esto?, comienzas a preguntarte algo mucho más profundo. ¿Qué necesito aprender para no volver a perderme de esa manera? Ahí es donde muchas personas sienten que empiezan a reconstruirse desde otro lugar, ya no desde la desesperación, ya no desde la necesidad de demostrar valor, ya no desde el miedo a quedarse solas, sino desde una relación más honesta consigo mismas. Y aunque el camino sigue teniendo dudas, algo se vuelve distinto. Empiezas a elegir con más conciencia, escuchas más tu intuición emocional, te das cuenta más rápido cuando algo no te hace bien, aprendes a irte de lugares donde antes te habrías quedado por costumbre. Eso no significa que dejas de sentir dolor, significa que dejas de ignorarlo, porque el dolor escuchado tiene la capacidad de transformarse. El dolor negado, en cambio, suele repetirse de formas distintas hasta que uno finalmente lo enfrenta. Por eso ciertas experiencias parecen regresar una y otra vez bajo diferentes rostros, relaciones o situaciones, no necesariamente porque exista un destino escrito, sino porque los seres humanos tendemos a repetir patrones emocionales inconscientes hasta que logramos verlos con claridad. Y cuando finalmente los ves, algo se rompe dentro de ti, pero en el mejor sentido posible. Se rompe la idea de que debes sacrificarte para merecer amor, se rompe la necesidad constante de aprobación, se rompe la fantasía de que sanar significa nunca volver a sentir miedo, porque empiezas a entender algo mucho más real. La verdadera transformación no consiste en convertirte en alguien invulnerable, consiste en aprender a no abandonarte incluso en tus momentos más frágiles. Y quizá ahí está una de las razones más profundas por las que algunas experiencias llegan cuando llegan, no para castigarte, no para demostrarte que eres débil. Tal vez llegaron para interrumpir una versión de vida donde estabas sobreviviendo emocionalmente mientras fingías estar bien. Y sí, aceptar eso puede doler muchísimo, porque significa reconocer cuánto tiempo llevabas desconectado de ti mismo, pero también puede convertirse en el inicio de algo más auténtico, más tranquilo, más consciente, porque hay un tipo de paz que no nace de que todo salga perfecto. Nace cuando finalmente dejas de pelear contra lo que tu alma lleva demasiado tiempo intentando decirte. Y cuando una persona llega a ese punto, aunque todavía tenga heridas, aunque todavía existan días difíciles, comienza a recuperar algo que había perdido silenciosamente durante años: su propia verdad. Tal vez lo más sorprendente de todo este proceso es que al final muchas personas descubren que nunca estuvieron buscando únicamente respuestas. Lo que realmente necesitaban era volver a sentirse conectadas consigo mismas. Porque uno puede pasar años intentando entender por qué sucedieron ciertas cosas y aún así seguir sintiéndose vacío. Pero cuando empiezas a mirarte con honestidad, algo cambia de una manera mucho más profunda que cualquier explicación externa. Ya no necesitas controlar cada detalle para sentir calma. Ya no necesitas que todos te comprendan para validar lo que sientes. Ya no necesitas perseguir desesperadamente aquello que antes parecía indispensable. Y eso no ocurre porque de pronto la vida se vuelva perfecta. Ojalá fuera así de simple. La realidad es que seguirán existiendo momentos difíciles. Habrá días donde vuelvan las dudas. Habrá recuerdos que todavía dolerán un poco. Habrá heridas que quizá nunca desaparezcan por completo. Pero incluso así, algo dentro de ti empieza a sostenerse de otra manera, con más conciencia, con más verdad, con menos necesidad de fingir. Porque después de atravesar ciertos dolores, hay personas que ya no quieren volver a vivir dormidas emocionalmente. Ya no quieren seguir ignorando lo que sienten solo para mantener apariencias. Ya no quieren construir relaciones donde deben desaparecer a sí mismas para ser aceptadas. Y quizá esa sea una de las transformaciones más silenciosas y más poderosas que puede vivir alguien: dejar de abandonarse. Suena simple, pero no lo es. Hay personas que aprendieron desde muy jóvenes a priorizar las necesidades de todos menos las propias. Personas que crecieron creyendo que amar significaba sacrificarse siempre.
Personas que se acostumbraron tanto a sobrevivir emocionalmente que confundieron agotamiento con madurez. Por eso algunos procesos duelen tanto, porque no solo estás soltando una etapa, una relación o una versión antigua de tu vida, también estás desaprendiendo formas de vivir que llevabas dentro desde hace años. Y desaprender puede sentirse extraño, a veces incluso solitario, porque mientras tú comienzas a cambiar internamente, el mundo alrededor puede seguir esperando la versión antigua de ti, la que decía sí aunque estuviera destruida por dentro, la que siempre estaba disponible, la que nunca ponía límites, la que sonreía incluso cuando necesitaba ayuda. Pero llega un punto donde seguir interpretando ese personaje pesa demasiado, y aunque da miedo decepcionar a otros, también llega una pregunta inevitable. ¿Cuánto tiempo más puedes seguir decepcionándote a ti mismo? Esa pregunta marca un antes y un después, porque ahí entiendes que sanar no siempre consiste en agregar cosas nuevas a tu vida. A veces consiste en dejar de sostener aquello que te estaba rompiendo lentamente, dejar de perseguir validación donde nunca hubo reciprocidad real, dejar de insistir en vínculos que solo sobrevivían gracias a tu desgaste emocional. Y cuando empiezas a soltar eso, algo curioso ocurre. Al principio aparece vacío, silencio, incertidumbre, pero después, muy lentamente, comienza a aparecer espacio. Espacio para descansar sin culpa, espacio para escucharte, espacio para descubrir qué deseas realmente cuando ya no estás actuando desde el miedo. Ese espacio puede sentirse raro al comienzo, porque muchas personas están tan acostumbradas al caos emocional que la tranquilidad les parece desconocida. Pero poco a poco empiezas a entender que la paz no siempre es una emoción intensa. A veces es simplemente dejar de luchar constantemente contra ti mismo. Y quizá ahí es donde algunas experiencias dolorosas revelan su significado más humano. No porque hayan sido planeadas de manera perfecta, no porque exista una respuesta absoluta para todo, sino porque al atravesarlas, ciertas personas comienzan a despertar partes de sí mismas que llevaban demasiado tiempo dormidas. La capacidad de poner límites, la capacidad de decir la verdad, la capacidad de reconocer su propio valor sin necesitar aprobación constante, la capacidad de quedarse consigo mismas sin huir. Y eso cambia completamente la manera de vivir, porque entonces ya no tomas decisiones solamente para evitar perder a otros. También empiezas a preguntarte qué partes de ti pierdes cada vez que ignoras tu propia verdad. Esa conciencia transforma relaciones, hábitos, sueños y hasta la forma en que miras el pasado. Incluso algunas heridas antiguas empiezan a verse distintas, no menos dolorosas, pero sí más comprensibles, como piezas de una historia humana llena de errores, aprendizajes, intentos desesperados de ser amado y momentos donde simplemente no sabías hacerlo mejor. Tal vez por eso llega un momento donde la rabia empieza a convertirse lentamente en comprensión. Comprensión hacia tu historia, hacia tus límites, hacia la persona que eras cuando tomaste ciertas decisiones. Y desde ahí nace algo que muchas personas pasan años buscando afuera sin darse cuenta, una paz más real. No la paz artificial de fingir que nada duele, no la paz vacía de anestesiar emociones, una paz más honesta, la que aparece cuando finalmente dejas de pelear contigo mismo. Quizá eso es lo que algunas etapas intentaban mostrarte desde el principio, aunque en ese momento fuera imposible entenderlo. Que había una parte de ti pidiendo atención desde hace mucho tiempo, una parte cansada de sobrevivir emocionalmente mientras intentaba sostener todo para todos. Y tal vez hoy todavía no tengas todas las respuestas, tal vez haya cosas que aún no logras comprender del todo, pero si algo dentro de ti comenzó a despertar mientras escuchabas estas palabras, quizá ya diste un paso importante. El paso de dejar de mirar únicamente lo que perdiste para empezar a mirar también lo que estás descubriendo dentro de ti. Y a veces, ese cambio silencioso termina transformando mucho más de lo que imaginabas.
Si alguna parte de esta reflexión resonó contigo, puedes compartir en los comentarios cuál fue el momento de tu vida que más te obligó a mirarte por dentro. A veces leer la experiencia de otros también nos recuerda que no somos los únicos intentando entender ciertas heridas. Y si quieres seguir explorando este tipo de conversaciones profundas sobre la vida, las emociones y la transformación interior, quizá el próximo video también tenga algo que necesitabas escuchar en este momento.